Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bienvenido una vez más a Enfocado en Cristo TV, una plataforma que llegó para quedarse. Así que si no te has suscrito, te motivo a que te suscribas y active la campana de notificación. Hoy inicia una serie con mi hermano Junior Ramírez, en la cual estaremos hablando de escatología, los diferentes tipos de interpretación bíblica y demás. Y con nosotros, Junior Ramírez. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos están viendo en estos momentos. Como le adelantaba a nuestro hermano Emanuel, en el día de hoy empezamos con una nueva serie con relación a lo que es la escatología bíblica, que para muchos quizá es una palabra un poco desconocida, sin embargo es una columna dorsal que descansa lo que es los acontecimientos futuros, lo que ha de pasar con todo lo que es el universo, no solamente con los creyentes, sino con toda la humanidad. La escatología trata más bien de los acontecimientos futuros, aquellas cosas que fueron profetizadas, que fueron dichas, que están en la palabra de Dios y que aún aguarda su cumplimiento. Así es, y si usted es de esas personas que dice, ¿cuándo que viene Cristo? ¿Es antes de la gran tribulación o después de? ¿O Cristo no sé cuándo que va a venir? ¿O el mundo se acaba para aquellos que se mueren? Así le motivo a que se quede con cada contenido que estaremos subiendo de esta serie. Amén, así es. Hoy prácticamente hoy vamos a iniciar con una introducción, vamos a hablar de algunos conceptos, nos vamos a centrar en los dos grandes métodos de interpretación bíblica. Antes de entrar en materia de los puntos que tienen que ver con la escatología, hoy lo que vamos es a mencionar algunas definiciones y ya para las próximas sesiones entramos de lleno por completo con todos esos temas que para muchos creyentes le crean un mar de confusión. Precisamente por el tema de la interpretación, de que se han dado diversas interpretaciones y a veces la gente dice, no, esto es aquello o esto es lo otro, y por eso la gente como que no entiende qué es lo que va a pasar en los días finales con el creyente y con el no creyente. Y la iglesia adolece precisamente de hermanos que se interesen en estudiar los temas que van a suceder, por ejemplo, posterior a la muerte o lo que viene después del rapto de la iglesia. Todos esos temas que son bien interesantes e importantísimos para el creyente. Hay hermanos que quizás no le interesa por los niveles de confusión que crea muchas veces. Por ejemplo, Emanuel, antes de ir a una lectura bíblica, son pocos hermanos que le interesan leerse el libro de Apocalipsis. Sí, eso da miedo, varón. Esto es lo primero que dicen. Precisamente, porque empiezan a ver figuras, que un dragón, que una mujer con cabeza, o sea, empiezan a ver todas estas figuras que dicen, yo no entiendo esto y prefieren mejor pasarlo por alto y no leerlo y llevarse solamente de lo que le dicen los demás, aunque lo que le digan sean cosas que sean confusas. Sabe que hay muchos cristianos que dicen, no, yo no veo algo muy profundo, yo solo creo que Jesucristo me va a salvar y ya, yo no necesito entrar en esos temas. Y hay muchas personas que tienen algunas interpretaciones bíblicas que tienen algunos fundamentos. Ahora, ¿cuáles son los reales? Lo que realmente nos quiere decir la palabra de Dios. No una interpretación personal de que no, esto es mío y ya, y es así que lo creo. No, es a través de la palabra de Dios, y eso es lo que traemos para ti el día de hoy. Perfecto, y por eso es que vamos a iniciar esta serie, para que usted no sea de esos que dicen, yo no me meto en Apocalipsis porque no entiendo, y acepta cualquier comentario de otra gente o lo que le expliquen, que, aunque estén confundidos, lo acepta porque no sabe cómo entenderlo ni cómo rebatir eso. Así Entonces, es. para empezar, hermano, yo tengo aquí un texto bíblico que quiero leer, que está en el libro segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, que dice de la forma siguiente, dice, en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Así es. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es. Este texto confirma lo que tú acababas de decir, de que no es una interpretación privada. Nadie puede decir, yo interpreto esto a mi manera y esto es lo que significa. No, porque los santos hombres de Dios, como escribió Pedro, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nadie puede interpretar la palabra a su antojo y a su manera. Por eso es que hay grande confusión, y eso es lo que queremos con esta serie, que ojalá y esperamos, ese es nuestro deseo, que a partir de ahora que usted esté viendo este video no se despegue, que cada vez que usted vea que salió un nuevo video, sepa que usted se va a edificar y puede preguntar, puede mandar sus mensajes, y obviamente queremos que usted se suscriba al canal y le dé like para que usted se edifique en el Señor de lo que estaremos hablando. Así es. Y lo comparta con los demás, porque lo que queremos es que esto alcance más vida, que más vida puedan entender qué significa la escatología bíblica. Así es. Bien, entonces para empezar rápidamente con algunos conceptos que tenemos y para que los hermanos entiendan y los amigos qué es la escatología. La palabra escatología es una combinación de dos palabras.
viene del idioma griego, una combinación de dos palabras, una que se llama skatos, que quiere decir más bien finales o fin o terminación. Y la otra es logía, que como muchos conocen esta palabra logía, porque prácticamente todas las ciencias o todas las terminologías científicas siempre terminan en logía, porque significa ciencia o estudio o tratado o acontecimiento. Entonces, cuando usted une esas dos palabras, escatos más logía, entonces la escatología lo que trata es de los acontecimientos finales, lo que ha de pasar en los finales del mundo, lo que viene después quizá para usted, por ejemplo, o para mí, si nos morimos, lo que viene después de nuestra muerte. O para los que esperamos el rapto de la iglesia, lo que vendrá después del rapto de la iglesia. Todos esos acontecimientos finales, ahí podemos mencionar el mismo rapto de la iglesia, que hay personas que tienen un concepto quizás diferente. Algunos entienden que el rapto sucederá después de la tribulación, otros a mediados de la tribulación, y otros piensan como nosotros, que creemos que el rapto será antes de la gran tribulación. Pero ahí también hablaremos de las resurrecciones, hablaremos de los juicios finales, hablaremos del milenio, hablaremos del juicio a Satanás, al falso profeta, al anticristo. O sea que todos estos acontecimientos durante esta serie usted no se lo puede perder. Sabe que ya que usted mencionó el rapto de la iglesia, ahí escuché a una persona muy conocida, me reservo el nombre, que él dice que no existe, que el rapto es algo inventado de hace 100 años atrás y que para nosotros el Dios de nosotros no puede ser un Dios tan malo que solo va a salvar a una pequeña persona a la cual decidieron seguirle, ni esas cosas. Entonces, tú sabes, dígame. Tú sabes que no solamente esa persona, hay muchas personas que entienden que el rapto no existe, que eso es un invento. Sin embargo, la misma palabra de Dios, aunque y cuando toque el tema del rapto, cuando nos toque hablar del rapto de la iglesia, vamos nosotros a mencionar cuáles son las características, porque alguna gente dudan de que existe el rapto. Sin embargo, la Biblia habla claramente de que todos seremos arrebatados, que todos seremos levantados. Y cuando habla de levantar, es sinónimo de raptar. El levantamiento de la iglesia es el rapto de Cristo cuando venga a buscar su pueblo para llevarlo al cielo por un periodo de 7 años. Pero ya luego vamos a ampliar con lujo de detalle y obviamente con mucha base bíblica para que entendamos qué quiere decir el rapto de la iglesia. Pero hay muchas personas que no creen porque no han estudiado la palabra. Ahora, cuando nos adentremos y empecemos a investigar y a buscar lo que dice la palabra, la gente va a entender que sí hay un rapto de la iglesia, y aquellos que no creen en el rapto de la iglesia, lamentablemente se van a topar con esa gran realidad de que se van a quedar. Cuando vean la iglesia levantada, se van totalmente a quedar. Bien. Entonces, ya hablamos de la palabra etimológicamente de lo que significa el rapto de la iglesia, pero quiero también mencionar algunos otros conceptos antes de ir a los dos principales métodos bíblicos fundamentales de interpretación bíblica. ¿Por qué traemos en esta primera sección los métodos de interpretación bíblica? Sencillamente por la razón, porque muchas de las confusiones que ha habido al tratar los temas escatológicos se basan básicamente por la mala interpretación bíblica. Hay personas que interpretan un texto bíblico de una forma diferente y eso desvirtúa, desvía la interpretación correcta. Y por eso queremos hablar de los dos métodos bíblicos básicos, que es el método alegórico y el método gramatical, que también se le llama método histórico o método literal. Entonces vamos a ver cuáles son las características de esos dos métodos de interpretación bíblica para que tengamos por lo menos la base, tengamos las herramientas para poder nosotros, por nuestra propia cuenta, analizar si lo que estamos diciendo es correcto a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, antes de nosotros ir a esos dos métodos bíblicos, yo quiero mencionar lo que, por ejemplo, la terminología que se usa para la interpretación, que es la exégesis. La exégesis, quizás también una palabra que pudiera ser un poco desconocida para muchos, pero la exégesis es el proceso por el cual se interpreta un texto bíblico. Y la exégesis es parte de la hermenéutica. Son dos palabras que parecen que aplican lo mismo, pero con contenido diferente. Mientras que la hermenéutica es la rama que se encarga de estudiar la interpretación de los textos bíblicos, la exégesis es el proceso. O sea, la exégesis es el mecanismo que se utiliza para poder interpretar los textos bíblicos. Ahí se emplea, por ejemplo, quién le escribió, cuándo le escribió, a quién se le dirigió, cuál fue el idioma, qué quiso decir el escritor, qué entendió el que lo está leyendo. O sea, es como analizar a fondo, desmenuzar el contexto para saber qué es lo que en realidad quiso decir el escritor bíblico y sobre todo qué quiso darnos a entender el Espíritu Santo cuando usó a uno de esos hombres, porque la Biblia
que es palabra de Dios, palabra inerrante de Dios, no tiene errores, es inefable, es una palabra confiable, como acabamos de leer. Aunque le escribieron alrededor de 40 hombres, fueron todos inspirados por el Espíritu Santo. O sea, que ellos no hablaron a su antojo, ni hablaron lo que ellos querían hablar, sino que ellos fueron inspirados bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les puso a escribir a ellos lo que Él quería darnos a nosotros. Por eso es que ha permanecido, y por eso es que la misma palabra de Dios dice que pasará el cielo, pasará la tierra, pero que su palabra no ha de pasar. ¿Por qué? Porque está sustentada bajo la inspiración divina del Espíritu Santo. Entonces, gloria a Dios. Luego de mencionar esta palabra, Emanuel, lo que es la escatología, lo que es la hermenéutica, lo que es la exégesis, quiero entonces pasar rápido para que veamos por lo menos una panorámica general, sin tener que abundar mucho en estos dos métodos bíblicos de interpretación. Y el primero de ellos es el método alegórico. Y hay mucha confusión porque, por ejemplo, en la Biblia hay muchas alegorías. Sí. El Maestro Jesucristo, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se habla de muchas alegorías, que la alegoría es una parábola, una especie de parábola. Pero no es lo mismo la alegoría como figura retórica, figura literaria, que el método de interpretación alegórico. Son dos cosas diferentes. Tú sabes que antes de que usted entre esa parte ahí, hay muchas personas que eso que usted está explicando no lo van a entender. ¿En qué sentido? Ellos dicen que la palabra es su propio intérprete, que ellos no creen en teorías así humanas que te ayudan a entender la Biblia, sino que lo que dice ahí tiene su explicación en ella misma. No rechazan un poquito de lo que usted va a hablar el día de hoy. Okay. Mira, la Biblia es su propio intérprete. O sea, la Biblia no necesita, por ejemplo, una interpretación privada como la acabamos de leer en Pedro. La Biblia se interpreta y el Espíritu Santo es quien da a la confirmación a nuestra vida de lo que dice la palabra de Dios. Tanto así que el libro de los Hebreos dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir lo tuéstano, el alma, y discierne las intenciones del corazón. O sea, la palabra es su propio intérprete. El Espíritu Santo es que nos convence y nos habla. Tú te das cuenta que muchas veces uno lee un pasaje bíblico y quizás está cansado de leerlo, y de repente tú lo lees un día y tú dices, wow, pero Dios me habló a través de este texto bíblico. Sí. Pero ¿cuántas veces tú no has leído ese pasaje bíblico? Muchísimas. Pero ese día Dios quiso hablarte. Te abrió el entendimiento y el Espíritu Santo te iluminó, y tú sentiste cómo el Espíritu Santo habló a tu vida ese día con ese texto bíblico que ya tú lo habías leído muchas veces. Por eso, porque la palabra es viva y es eficaz. Entonces, esas personas, por ejemplo, que entienden que no es necesario buscar estos métodos de interpretación, están erradas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú interpretas un texto bíblico de forma incorrecta, por poner un ejemplo, tú utilizas un texto que dijo algo alegórico, simbólico, y tú lo empleas de forma natural o literal, tú puedes tener problemas. Te pongo un ejemplo. Cuando el Señor dijo, bueno, es mejor que tú entres con una mano menos al reino de los cielos que entrar al infierno con las dos. Con las dos. O que es mejor entrar con un ojo menos que tú entrar al infierno con las dos. ¿Tú te vas a cortar una mano? No. ¿Te vas a sacar un ojo literalmente? No, entonces eso es una aplicación alegórica que el Señor le está dando a la palabra, pero en ese contexto bíblico. Y hay otro que así mismo que hay que tomarlo de forma gramatical, como por ejemplo, cuando Pedro, entonces, por ejemplo, quiero poner, cuando Pedro escribe en una de sus cartas, hablando acerca de las tribulaciones a los que estaban siendo perseguidos en Roma. O sea, nosotros, por ejemplo, una gran parte de los cristianos, y sobre todo nosotros en nuestro país, no tenemos ese problema de persecución del Estado. Sí, pero en Roma, los cristianos estaban siendo perseguidos por los emperadores. Así es. Y Pedro le habla de esas persecuciones. Entonces eso se aplica en el término literal que se lo está escribiendo a los que estaban siendo perseguidos en ese momento, y nos sirve a nosotros como conforte cuando nos veamos en tribulación y quizás perseguidos de otro tipo de persecución, quizás en el trabajo, quizás acosados por algunos amigos que nos juzgan por cómo nos comportamos como cristianos. Y ese tipo de persecución ahí se aplicaría, pero es algo literal, no lo podemos tomar en ese sentido de forma alegórica. Así Entonces, es. Quien lo entiende o quien piensa que puede valerse por sí mismo y aplicar la palabra a su antojo, obviamente no es así, porque la palabra es su propio intérprete y la palabra no yerra ni hace yerrar a nadie, o sea, no falla ni hace que nadie tampoco peque. Por el contrario, la palabra es para corregir y para instruir en justicia, como dice Pablo a Timoteo. Así es. Entonces, con relación al método alegórico, que quiero ver si rápidamente, por lo menos, tanto el alegórico como el gramatical, que es lo que vamos a tratar, quiero leer brevemente esta definición que dan algunos escritores. Por ejemplo, el método alegórico
que no es lo mismo que una alegoría, porque ahorita decíamos que una alegoría es una figura retórica, puede ser una hipérbole, puede ser un símil, puede ser una parábola, son figuras de índole literario que lo emplea la palabra del Señor y que hay que tomarlo como figura retórica. Por ejemplo, Jesucristo usó mucha alegoría. Cuando Cristo decía, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, él estaba diciendo, era una alegoría, estaba haciendo, comparando en términos de una vid, de un viñedo, siendo él el tronco fuerte y nosotros la rama. Y el Padre el labrador. Dios el labrador. Lo hizo también cuando habló acerca de los pajarillos, que los pajarillos, los lirios del campo, que no, ni siquiera se vistieron como Salomón, también hizo una comparación. Eso es una figura literaria. La parábola del sembrador. Y así pudiéramos mencionar de tantas parábolas que fueron figuras literarias que el Señor utilizó para dar a entender un mensaje con mayor claridad. Le hablaba al pueblo en lenguaje que pudieran entender, la agricultura, la viña, la uva, que la conocía el pueblo, y así el pueblo podía entender lo que Cristo le estaba diciendo. Por eso son figuras literarias que están empleadas en la palabra de Dios. El método gramatical es diferente al método que tiene que ver con método quizás que utilizan los que no creen en el rapto de la iglesia, o por lo menos lo malinterpretan, el método alegórico. ¿En qué consiste el método alegórico, Manuel? Consiste, por ejemplo, en interpretar la palabra de Dios conforme a lo que ellos entiendan. O sea, ellos espiritualizan la palabra de Dios sin darle el contexto real que tiene la palabra de Dios. Así es. El método alegórico, por ejemplo, que no fue un método que surgió los otros días. El método alegórico surgió 20 años antes de Cristo. Su principal autor, que era Filión, que era un hebreo, pero que tenía mucha corriente helenista de los griegos, él quiso unificar lo que era la Torá, la ley de Moisés, unificarla con los conceptos filosóficos de los griegos. Y al unificarlo, lo que hizo fue que creó el método alegórico. Y de ahí después vino Clemente de Alejandría, vino Orígenes, que fue otro de los grandes pensadores del método alegórico. Y todos ellos fueron prácticamente, que fueron padres de la iglesia, no es que eran hombres común y corriente, eran hombres que dieron seguimiento a la iglesia después de los apóstoles. Sin embargo, estos hombres fueron de tendencia alegórica, que creían y veían la palabra como si fuera un todo alegorismo, que fuera todo figurado, que nada era literal. Y obviamente aquí vino lo que era la contradicción con aquellos que sí creían en el método gramatical. El método gramatical o histórico es el método totalmente diferente al método alegórico. Porque ¿qué es lo que hace el método gramatical? Te analiza, por ejemplo, el contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico? Por ejemplo, ¿en qué fecha fue escrito el texto bíblico? Te analiza quién lo escribió, o sea, el personaje que lo escribe. ¿A quién se lo escribe? ¿A quién se lo escribió? O sea, ¿cuáles fueron sus destinatarios? Te utiliza, por ejemplo, la parte gramatical. ¿Qué lenguaje utilizó? Porque la palabra de Dios fue escrita básicamente en dos idiomas, en el hebreo y en el griego. El hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento. Pero hay partes que fueron escritas en arameo. Hay varios textos bíblicos que, aunque no son voluminosos ni son extensos, pero en el libro de Esdras hay algunas porciones escritas en arameo, en el libro de Daniel. En el Nuevo Testamento aparecen, por ejemplo, la palabra talita kumi, que es una expresión en arameo. Eli, lama sabachthani, son expresiones en arameo. O sea, aparecen algunas pinceladas del arameo, pero su contenido básico de la palabra de Dios era el hebreo en el Antiguo Testamento, luego el griego en el Nuevo Testamento. Entonces, el interpretador de la palabra, o quien lee la palabra, con el método gramatical, tiene que saber en qué lenguaje se escribió, a quién se le fue direccionado el escrito, cuál fue el momento en que se escribió. Porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando Pablo escribe desde la cárcel, le escribe a Timoteo, que lo está escribiendo específicamente a un obrero de él, dándole instrucciones. Así es. No es lo mismo que cuando escribe, por ejemplo, Juan, que escribe el Evangelio. O sea, que hay momentos diferentes, aunque es la misma palabra de Dios, la misma inspiración del Espíritu Santo, pero tiene connotaciones diferentes en cuanto a quién le escribe y a quién se le escribe, o sea, a los destinatarios. Así es. Entonces, otro punto importante del método gramatical histórico, que muchas personas lo obvian, es precisamente tomar la palabra de forma literal. Mientras que el alegórico emplea su metodología para ver la Biblia como todo una alegoría, el método gramatical la toma de forma literal. O sea, que hay que analizar su contexto literal de la palabra de Dios. Y cuando tú lo analizas literal, si tiene por ejemplo, una parábola, tú vas a ver la parábola como fue escrita y con el significado que fue.
Cuando tú lo analizas de forma literal, tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, si el que escribió fue una persona que estaba relacionada, por ejemplo, o con los apóstoles o con los profetas, o si fue una persona desconocida o que no se le conoció nombre. O sea, tú te detienes en todos esos detalles que muchas personas lo obvian. Y eso es interesante. Entonces, para nosotros poder analizar la escatología, tenemos que partir de ese punto de vista. ¿Bajo qué método de interpretación bíblica yo la analizo? O la analizo de forma alegórica, viendo como un todo la palabra de Dios como una alegoría, o la analizo con el método gramatical, que también se le conoce como el histórico o literal. O sea, puede ser, usted puede leer algún lugar que diga método histórico, o método gramatical, o método literal, y es el mismo método de análisis, y es el más indicado y el más correcto para nosotros poder interpretar lo que dice la palabra de Dios con relación a los temas escatológicos. Que hay mucha confusión, como le decía ahorita, y ahorita decíamos que hay gente que no quiere meterse en esos temas porque no sabe si va a salir bien, en el sentido de que puede crearle más confusión o puede quedarse en el mismo lugar. Pero no hay que tener miedo, porque la palabra nos da su interpretación correcta. Hay cosas que quizás no se le pueden buscar mucha interpretación porque son bastante claras, y hay otras que quizás usted no se va a convencer. Por ejemplo, hay personas hay grandes eruditos, Manuel, que tienen años y años debatiendo. Gente que conocen la palabra y conocen el arameo, y conocen el griego, y conocen el hebreo, y no se ponen de acuerdo. Cada cual está centrado en su punto de vista. Ahora, lo importante es que usted, por usted mismo, usted analice la palabra, y en base a lo que nosotros le vamos a estar diciendo durante toda esta sesión, usted se da cuenta si lo que dice la palabra de Dios es acorde a lo que estamos hablando o si es totalmente diferente. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios que le va a ayudar y le va a dar la correcta interpretación. A toda verdad y a toda justicia. Claro, Él es quien nos va a dar, nos va a enseñar y nos va a confirmar si lo que se está hablando y lo que usted está leyendo en la palabra de Dios va acorde o va consono con lo que estamos diciendo. Y como dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que uno hace cuando hay personas, por ejemplo, de otra, supongamos, de otra denominación? Uno analiza todo y, como dice la palabra de Dios, yo lo analizo todo, retengo lo bueno y desecho lo que entiendo que no me va a edificar o que no va acorde con lo que yo he creído. Cuando usted cree y estudia la palabra de Dios, usted echa raíces. Y por más que venga otro a decirle algo diferente, pasó en tiempo de Pablo con los Gálatas. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a los Gálatas? ¿Quién os fascinó? O sea, ¿quién os hechizó? Que es la terminología en el original, cuando Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién os fascinó para dudar ya de la verdad, para no creer a lo que ya ustedes creían? Porque los Gálatas, Pablo le había enseñado la palabra de Dios, pero llegó un momento que empezaron a echar para atrás. Empezaron a abrazar nuevamente la ley, la circuncisión. Entonces Pablo dijo, ¿y quién fue que los hechizó? ¿Quién fue que nos volvió a tirarle esa red para que ustedes entonces dudaran de la verdad? Y por eso el mismo Pablo le dice a los Gálatas, si otra gente viene a anunciar un evangelio diferente, aun si soy yo, por medio de alguna carta que vengo con algo diferente, ¿qué dice? Rechácenlo. Rechácenlo, sea anatema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es para equivocarse. Aún un ángel que venga con un evangelio diferente. Exacto. No lo recibo. A un ángel, porque Satanás se viste como ángel de luz. Entonces, como a veces nosotros somos tan fascinantes con las figuras celestiales, que si tú ves un ángel y es Satanás que viene disfrazado de ángel de luz, tú vas a decir, fue un ángel que me lo dio. Entonces Pablo, para cerrar esa brecha, dijo, mira, si a un ángel te enseña algo diferente de lo que ya tú has recibido, rechaza. El filtro de la palabra de Dios. Es lo que tenemos. Sí. La palabra de Dios es nuestro filtro para nosotros someter a prueba todo lo que se nos diga. Así es. Aún las profecías personales, y no es el tema, pero cuando... son muy evidentes. Muy evidente la profecía, porque cuando alguien te profetiza prosperidad y bienestar, tú no te llevas de lo que dice la Biblia, tú ni siquiera sometes a la luz de la Biblia, tú dices amén y amén y amén. No hace como Gedeón. No pone prueba. Ahora, si te hablan de juicio, de una Gedeón vez. te queda chiquito. No, Gedeón le queda chiquito poniendo señales cuando le hablan de juicio o de que el Señor viene con represalia. Entonces, así mismo tenemos nosotros que ser de crítico cuando se nos enseña o se nos dice algo. Y me llega a la memoria la gente de Berea, no sé si tú recuerdas en el libro de los Hechos, que Pablo menciona, Lucas escribiendo Hechos menciona el acontecimiento de Pablo en Berea. ¿Qué hacían los de Berea? Que mientras Pablo hablaba, ellos con su tenían rollo, un espíritu humilde, que a eso que se refiere, que buscaban
Todo lo que Pablo decía a través de la palabra Exacto. lo filtraban por ahí. Todo lo que el apóstol Pablo le decía, ellos entonces iban buscando ahí, filtrando lo que estaba escrito en el rollo. Así es. Es verdad lo que está diciendo, es mentira, es verdad, es verdad, es verdad. O sea, y ese tiene que ser el espíritu crítico de nosotros, analizar todo lo que se nos enseñe, aún en nuestra propia congregación, porque nosotros no estamos a salvo de que en nuestra congregación alguien vaya también Sí. a enseñar algo diferente a lo que hemos leído. Junior, pero hay un verso que la gente utiliza para estas cosas, para no introducirse en lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Dice que la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Ese verso lo utilizan muchas personas para no ponerse a estudiar la teología y todo lo que hemos mencionado también aquí. ¿Qué recomendación tú le das a esas personas? Mira, y ese texto bíblico, Emanuel, para que tú veas, Orígenes, que hablábamos ahorita de Orígenes, hablamos de 3 personajes que eran prácticamente la cabeza del movimiento que se apoya en la metodología alegórica. Hablábamos de Filión, hablábamos de Clemente de Alejandría y hablábamos de Orígenes, que también era de Alejandría. Y padre de la iglesia se le conoce a Orígenes porque también trabajó en mucho de lo que era la conformación del canon del Nuevo Testamento. Y todo Así eso. es. Y Orígenes precisamente empleaba este texto bíblico de que la letra mata y que el espíritu vivifica para apoyar el método alegórico. Mira cómo es la cosa, un hombre conocedor de la palabra de Dios, porque nadie quita que Orígenes es uno de los padres de la iglesia y uno de los que fue sucesores de esos apóstoles después de Juan, de esos discípulos como Policarpo, después de esa era del primer siglo, fue uno de esos sucesores. Sin embargo, estos hombres que apoyaban el método alegórico usaban ese texto bíblico para decir, no, las letras matan, no vale la pena estudiar. No, pero si la palabra de Dios es que tenemos la fuente de nuestra salvación, de nuestra sabiduría, que no es humana, que no es terrenal y que no es diabólico. O sea, estamos hablando de la palabra de Dios que es viva y eficaz, es en la palabra de Dios. Y si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no es verdad que vamos a subsistir en este mundo tan bombardeado por el pecado. No es verdad que usted se va a mantener en pie sin estudiar la palabra de Dios. Eso es imposible. Aquel creyente que me dice que puede vivir sin estudiar la palabra de Dios, para mí no es creyente. Porque esa es la base de nuestra fe. Lo que es la palabra, la escritura, es la base de nuestra fe. Así y por ella muchos hombres y muchas mujeres entregaron su vida, se sacrificaron para que esta palabra llegara a nosotros. Si empezamos a mencionar desde los apóstoles, de los discípulos, más todos los hombres que a través de la historia han entregado su vida para que usted y yo podamos creer en este evangelio, no terminaríamos en varias secciones. Entonces la palabra de Dios, que es inerrante, que es infalible, es nuestro escudo, es lo que nos tenemos como abanderado de nuestra fe. Entonces usted no puede decir que puede subsistir sin estudiar la palabra de Dios. Entonces aquel que interpreta mal ese texto bíblico diciendo que la palabra mata, pero el espíritu vivifica, hay que ver a qué se refirió el escritor cuando decía que la letra mata. ¿Qué era el contenido? Porque había un concepto que era que la ley para estos hombres judaizantes era lo prioritario, la ley mosaica. Era muy celoso con eso. Era muy celoso con la ley, pero no la cumplían como debían cumplirla. Y por eso, es que se le dice, pero es que la letra mata, mucha letra mata, porque tú no la estás aplicando, tú la estás desviando de la verdad. Es más, el Señor Jesucristo le dijo a ellos mismos, a los que estudiaban la ley, le dijo, miren, escudriñen las escrituras. Que ella os parece. Porque parece que en ella ustedes dicen que tienen la vida. Sin embargo, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, él le está diciendo, lo que ustedes me están diciendo como legalistas de la ley mosaica es que en ella es que ustedes tienen la vida, que ustedes son mosaicos, que ustedes son seguidores de Moisés a rajatabla, pero escudriñenla y se van a dar cuenta que ellas son las que dan testimonio de mí, porque a Cristo no querían aceptarlo, querían aceptar a Moisés y a Cristo no. Sin embargo, de Cristo habló Moisés. Así es. Y ellos no entendían eso. Entonces, para volver nuevamente a la sintonía de los temas escatológicos, es importante entonces que nosotros partamos de estos dos métodos bíblicos. Y durante estas secciones vamos a estar usando sobre todo el método gramatical histórico y obviamente alguna pincelada del método alegórico. Hay otros métodos, pero que no son tan relevantes, quizá el método de interpretación por tipo, pero básicamente cuando nos toque hablar de alguno de ellos o usarlo para poder ir a la palabra de Dios, lo haremos saber. Pero sí estaremos durante todo varias semanas, no sabemos cuántas semanas Emanuel nos va a tomar porque son temas amplios. Y puede ser que, por ejemplo, empecemos por poner un ejemplo, con el rapto de la iglesia, por ese tema nos puede tomar varias secciones.
Ahora, lo que yo estoy seguro que si usted se mantiene dándole seguimiento a cada sección, usted va a salir edificado. Amén. Porque aquí vamos a venir a hablar a la luz de la palabra de Dios. Amén. Y lo que vamos a comentar aquí es lo que dice la palabra, solamente la palabra. Aquí no vamos a venir con lo que yo pienso, con lo que yo me imagino, con lo que yo me soñé, con lo que me reveló un vecino. No, no, no. Lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a ir paso por paso para Así que es. podamos digerirlo. Lo vamos a ir desmenuzando, aunque nos tome tiempo, pero nos vamos a ir lentamente para que nos aproveche. Así es. Sin prisa, pero sin pausa, Así como es. dice aquel refrán. Entonces, nosotros vamos a empezar, por ejemplo, básicamente con los acontecimientos del presente siglo. Ahí vamos a incluir lo que es el rapto de la iglesia. Y ahorita hablábamos, Manuel, que hay personas que creen que la iglesia no será levantada, que el rapto es ficticio. Vamos a ver si eso es verdad. Obviamente nosotros sabemos que no, porque la Biblia habla de un rapto de la iglesia. Así es. Y vamos a discutir ahí si el rapto va a ser antes de la gran tribulación, si va a ser a mitad de la gran tribulación, porque hay personas que entienden que el rapto será después de los 3 años y medio de la tribulación, antes de los últimos 7, o sea que va a ser a mitad. Y hay un gran grupo que cree que el rapto será después de la tribulación, o sea que entienden que la iglesia de Jesucristo pasará por la gran tribulación. Y ahí vamos a entonces ver la segunda venida de Cristo visible, cuando Cristo venga, que dice que todo ojo le verá, y aún lo que le traspasaron. Vamos a ver lo que es la batalla del Armagedón, en qué consistía esa batalla. Vamos a hablar de Og y Magog, esos términos, naciones proféticas que menciona la palabra de Dios. Vamos a hablar del anticristo, del falso profeta, que hay personas que piensan que el anticristo y el falso profeta es lo mismo. No, uno es el anticristo, otro es el falso profeta. Vamos a hablar obviamente de Satanás, de su destino final, del lago de fuego. Vamos a mencionar esas figuras que nos aparecen en el libro de Apocalipsis y algunas en el libro de Daniel, que tienen que ver con los temas, los días finales. Vamos a hablar de las resurrecciones, que pensamos que son 1 o 2 resurrecciones. No, vamos a hablar de 5 resurrecciones y vamos a ver a qué grupo va destinado. Vamos a hablar del juicio a las naciones. Estaremos hablando también de Israel, que es importante porque muchas de las confusiones con los temas escatológicos vienen porque se confunde Israel con la iglesia. Así es. Hay textos bíblicos que es para la iglesia, para nosotros los gentiles que ya fuimos salvos, que ya somos salvos por medio de la sangre de Jesucristo. Una cosa es la iglesia de Jesucristo, que la Biblia menciona que era un misterio que estaba escondido. Vamos a desmenuzar eso. ¿Qué se refería a la Biblia o el apóstol Pablo y otros escritores cuando mencionaban a la iglesia como ese misterio escondido? Y cuando los temas escatológicos son referentes a la iglesia y cuando son referentes al Israel literal, el Israel que es el pueblo de Dios. Los 144,000. Vamos a hablar de los 144,000 testigos. ¿De dónde sale? Del sello de la bestia. Estaremos hablando de las 7 copas, de las 7 trompetas, de los 7 sellos. Vamos a hablar de cada uno de esos puntos que son importantes y neurálgicos para nosotros con relación a los temas finales. Por lo que yo entiendo que lo que hemos hecho hoy es simplemente una pequeña introducción para motivarlo a que cada vez que subamos un video que tenga que ver con los temas escatológicos, usted esté ahí. Si usted se suscribe, eso va a indicar que cada vez que haya un video, le va a llegar a usted la notificación y usted sabe que usted va a verlo tranquilo, cuantas veces usted quiere, y además que lo va a compartir. Eso es importantísimo. Bueno, Junior, le damos gracias a Dios por este hermoso inicio, que Junior me decía, vamos a durar 10 minutos, 5. Sí, como era una introducción. Vamos por 35 minutos. Hay que hablar de estos temas, apasiona a uno. Amén, amén. Así como nos apasiona a nosotros también, tenemos en el corazón ese sentir que muchas personas se van a apasionar por la palabra de Dios. Así que hemos llegado al final el día de hoy y nada, nos vemos en una próxima. Gracias, Junior. Dios le bendiga, mis amados. Suscríbase y dele like. Amén.